Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast Mecánica para Dummies, donde intento explicar de la manera más sencilla posible el mundo del automóvil. Hoy, episodio 18.1. Anatomía del motor. La culata, distribución y ciclos de motor. Pues bien, vamos a seguir esta pequeña serie de episodios de la anatomía propiamente del automóvil, empezando por el motor, haciendo un pequeño resumen del anterior, recalcando un pequeño concepto que nos va a ser muy útil para este episodio. Si os acordáis, en el anterior capítulo hablábamos de los ciclos del motor de 4 tiempos, el admisión, compresión, explosión y escape, siendo esa explosión la que generaba el movimiento. La explosión hace que baje el pistón, que empuja la biela, que a su vez hace que gire el cigüeñal, que termina transmitiendo el giro a la caja de cambios y por ende a la rueda. Pues bien, vamos a seguir por la culata, que es la tapa de la lata de conservas, donde estaban las válvulas, si os acordáis. Quizás no expliqué muy bien qué posición toman las válvulas en cada tiempo. Durante el tiempo de admisión, la válvula o válvulas de admisión se abren para dejar pasar la mezcla de aire y gasolina, o solo aire en el caso de los diésel. Durante el tiempo de compresión en el que el pistón sube, comprimiendo ya sea la mezcla o el aire, las válvulas se cierran para que evidentemente pueda comprimir. Durante el tiempo de explosión, las válvulas siguen cerradas para que esa fuerza vaya hacia abajo, obligue al pistón, digamos, hacia abajo. Y durante el tiempo de escape se abre la válvula de escape y sube el pistón barriendo el cilindro y expulsando los gases de escape hacia afuera. Bien, ese es, digamos, el ciclo teórico. En realidad hay diferentes ciclos que retrasan y alargan la apertura y el cierre de las válvulas para obtener una mayor eficiencia. La mayoría de los motores de gasolina tiene lo que se llama ciclo Otto, que es el ciclo que inventó Nikolaus Otto en el siglo XIX. Consiguió construir el primer motor operativo de ciclo de 4 tiempos, porque en la teoría el motor ya estaba patentado, en teoría, pero nadie lo había llevado a cabo. Nikolaus Otto fue el primero que lo consiguió. Pues bien, para conseguirlo, estableció una serie de necesidades en cuanto a la apertura y cierre de esas válvulas. Y es que descubrió que se obtenía un mayor rendimiento si, por ejemplo, la válvula de admisión avanzaba su apertura un poco y retrasaba su cierre otro poco. Si, por ejemplo, la válvula de escape también avanzaba su apertura un poco y retrasaba su cierre un poco, se obtenían mejores rendimientos y demás. Luego, claro, los fabricantes han ido probando en este tipo de cosas para conseguir diferentes motores. De hecho, es muy común que los motores de competición de un coche de rallies lleven lo que se conoce como un árbol de levas cruzado. Al fin y al cabo, si recordáis, el árbol de levas es el que controla cuándo se abren y se cierran las válvulas. Pues bien, cambiando la forma de las levas y su posición en el árbol, vas a conseguir que las válvulas se abran en diferentes momentos y durante más o menos tiempo. Estos árboles de levas cruzados dan una mayor potencia a altas revoluciones a costa de, por ejemplo, ser más inestables a ralentí y tener menos potencia en bajos, a bajas revoluciones. Por ejemplo, imaginaros que pudiéramos tener dos árboles de levas, uno más para bajas y otro para altas, en el mismo coche a la vez. Pues bien, eso lo inventó Honda con el sistema VTEC, Variable Valve Timing and Electronic Leaf Control. Un sistema que no solo modificaba acorde a una centralita electrónica cuánto retrasaba o avanzaba esa apertura de las válvulas, sino que incluso cuánto abría las válvulas. Permitía abrirlas más o menos
en base a una serie de factores que el fabricante había estudiado. Todo esto se había llegado con el objetivo de llegar a la mágica cifra de 100 caballos de potencia por cada litro de cilindrada, de cubicaje del motor. Y es un sistema que en principio eh, salió a la venta en una motocicleta Honda, en una CBR 400, en 1983. Luego, la mayoría de los fabricantes han ido desarrollando sus propias versiones, como el Mivec de Mitsubishi, el VVT-i de Toyota, Panos de BMW, Variocan de Porsche y muchos más. Esto es un poco como hablábamos en otros episodios, que aquí cada fabricante llama las cosas como le apetece. Pero en esencia consiste en lo mismo, en controlar electrónicamente la apertura y la cantidad de la apertura de las válvulas para obtener el mayor rendimiento sin el compromiso de ser un motor más tosco. Llegados a este punto, y ya que hablamos de la importancia de las válvulas, vamos a hablar de lo que entra dentro del motor, de la alimentación. En principio voy a hablar de motores de gasolina. Luego seguiremos viendo otros motores. Pues bien, al principio todos los motores llevaban un carburador, o incluso varios. El carburador, y aquí me van a perdonar los puristas, pero voy a hacer un símil bastante sencillo para explicarlo de una manera más accesible. Es un aparato relativamente tosco que, digamos, facilita que el motor, al succionar aire durante el ciclo de admisión, esa succión de aire pasa a un surtidor de gasolina cerca y chupa gasolina en una relación que el fabricante ha determinado. Eh, ¿Qué pasa? La regulación de la cantidad de gasolina que chupa pues es una variable mecánica porque depende de cuánto, cuánto se abra la llave de paso, digamos. Entonces, como comprenderéis, pues es un sistema bastante tosco y a día de hoy en desuso. De hecho, está prohibido, dada su ineficiencia, tanto a nivel de consumo de combustible como de emisiones. Y fue sustituido por la inyección electrónica. El inyector es como, perdónenme los puristas, necesito hacer otro símil accesible, es como un aspersor de gasolina. De tal manera que de una manera electrónica, aunque hubo algún que otro coche, aunque la inyección electrónica, digamos, fue el salto casi natural desde el carburador, hubo algún coche entre medias que llevaba una inyección que se controlaba de manera mecánica, con su pequeño árbol de levas también. Eh, Ese tipo de inyección mecánica se daba sobre todo en el motor diésel, porque el motor diésel necesita un inyector por cachamas. Pero bueno, vamos a seguir con la gasolina, que me desvío. Bien, pues eh, con el tiempo fue apareciendo la inyección monopunto, que lo que hacía era reemplazar el carburador, que a todo esto no he dicho que el carburador se une a la culata mediante el colector de admisión. El colector de admisión es una serie de tubos que unen las entradas de la culata con, en este caso, ya sea el carburador, el sistema de inyección, bueno, con la entrada de aire para que, pasando por el filtro de aire, claro, para que el motor pueda funcionar. Pues bien, el carburador solía ir encima de este manojo de tubos y encima del carburador el filtro de aire, digamos. Esta era la disposición así más común. Bien, pues lo primero que se diseñó fue la inyección monopunto, que consistía en un único inyector que se colocaba en donde hasta ahora estaba el carburador, lo que hizo que muchos fabricantes tomaran esa solución porque les era muy sencillo, era sustituir una cosa por otra. Pero claro, seguía siendo un sistema relativamente tosco porque un mismo inyector tenía que valer para los mismos, para todos los cilindros. Así que pronto se desarrollaron los sistemas de inyección multipunto, con un inyector en cada
boca del colector de admisión, llegando a día de hoy a la inyección directa, en la que el inyector de la gasolina está directamente atornillado a la culata junto a las válvulas, lo que permite un mayor control de la cantidad y de cuándo, del cuánto y del cuándo combustible se inyecta en la cámara, lo que permite un menor consumo de combustible y una menor cantidad de emisiones a la atmósfera. Esta inyección directa ha sido la tendencia que ha hecho que los motores diésel den más potencia. Hasta al principio, los motores diésel no es que tuvieran inyector en el colector, sino que tenían lo que se conocía como una precámara de combustión. Hasta ahora estábamos hablando de que los cilindros eran esa lata de conservas con las válvulas por arriba. Pues los motores diésel tenían una cámara a un lado del cilindro, una cámara pequeñita, en la que inyectaban el gasoil. Esto se hacía así sobre todo porque los inyectores no tenían la calidad y la precisión que con el tiempo se ha ido consiguiendo. Una vez que se ha conseguido esa precisión y esa calidad, se ha podido hacer esa inyección directa que por definición es mucho más precisa al ser la forma de la cámara más homogénea, digamos. Pero quizás creo que aquí nos estamos yendo un poco. Hablábamos al principio del capítulo del ciclo Otto. Pues bien, hay otro ciclo, el ciclo Atkinson, que ahora está muy de moda porque es el que usan la mayoría de los motores de los vehículos híbridos. Este ciclo, en esencia, en realidad el motor Atkinson era un motor diferente del de pistones y válvulas del motor Otto. Pero alguien adaptó el ciclo de funcionamiento de ese motor Atkinson al motor de pistones, haciendo que consuma menos combustible. El fin del ciclo Atkinson es consumir menos combustible a costa de entregar menos potencia. Luego está el ciclo diésel, que es el propio de los motores diésel. Pero bueno, creo que por hoy ya hemos sacado demasiados conceptos. Seguiremos poco a poco explayándonos en el motor, que todavía queda mucho. Como siempre, si queréis que me he dejado algo o queréis que incida en alguna cosa más en particular, podéis mandarme un correo a mecanicapoz@gmail.com. Me podéis encontrar en Twitter, en @mecanicapoz, o podéis dejar un comentario en la página www.mecanicapardumies.es. Hasta la próxima.